Hola creadores, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video tutorial vamos a aprender a hacer este estuche multiuso crochet. Lo vamos a realizar en este punto, que es un punto que, como pueden ver de un lado y del otro, queda bien cerradito, lo cual va a hacer que nuestro estuche sea bien hermético para que no se nos escapen las cosas chiquititas que guardemos en él. Vamos a ver ahora las medidas de este estuche para que tengan una idea. Aproximadamente tenemos de una altura de 12 centímetros o 4.6 pulgadas y un ancho de 21 centímetros u 8.5 aproximadas pulgadas. Vamos a ver ahora cuáles son los materiales que necesitamos para hacer este estuche. Para empezar tenemos este hilado, bueno, esta es la marca, es un hilado 100% algodón, recomendado para agujas 2 o 3 de crochet, y en este caso es un color camello. Y vamos a necesitar este ovillo que es de 50 gramos, acá están bien las especificaciones, igual las voy a dejar en la descripción. Después tenemos un cierre, que en este caso yo elegí un cierre invisible porque la realidad es el que encontré más parecido al color del hilado que tenía. Miren, es casi igual. Pero bueno, obviamente pueden utilizar los materiales que tengan. Y es un cierre de 20 centímetros aproximadamente. Vamos a medirlo. Aproximadamente abierto es un cierre de 20 centímetros. También vamos a necesitar una aguja de crochet de 2.2 milímetros. Empezamos y yo le hice una marquita acá para reconocer bien dónde termina el cierre y vamos a empezar haciendo nuestros puntos en esta línea. Ven que se marcan el cierre. Vamos a seguir esta línea para que nuestros puntos no queden lo más derecho posible. Lo que vamos a hacer es, vamos a pinchar con nuestra aguja y ahí tomamos el hilo, lo vamos a pasar. Vamos a ver que cuesta un poco hasta que pasa. Una vez que pasa, vamos a hacer el primer punto, vamos a hacer una cadena para ajustar y vamos a, en el espacio siguiente, vamos a buscar esa línea para orientarnos y vamos a pinchar de nuevo, sacar hilo, vamos a ajustar un poco y vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Vamos a hacer un siguiente punto bajo al lado y vamos a ir tejiendo de esta forma alrededor del cierre, siguiendo siempre esta línea para orientarnos y que los puntos nos queden alineados. Entonces voy a cerrar el cierre para que sea más cómodo tejer. Vamos a pinchar, pasar el hilo, van a ver que puede que les cueste más, les cueste menos. Yo en este caso estoy utilizando un hilado que la realidad es que se abre bastante, así que esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta llegar hasta el otro extremo del cierre. Una vez que completamos todo el lado de un cierre, tenemos que pasar hacia el otro lado. Entonces lo que vamos a hacer son 4 puntos cadenas y para pasar hacia el otro lado del cierre lo que vamos a hacer es pinchar del otro lado y vamos a pinchar en la línea esa que usamos para guiarnos y vamos a hacer un punto bajo. Hacemos un punto bajo y ahora continuamos tejiendo puntos bajos sobre esa línea hasta llegar al otro extremo del cierre. Una cosa que vamos a tener en cuenta para que no quede el número par estas vueltas, lo que vamos a hacer es ver que nuestros puntos coincidan como en espejo. Entonces cada vez donde vemos un punto del otro lado, tejemos un punto para que nos quede alineado y que después para coser, para unir, sea mucho más fácil. Entonces vamos
como espejando los puntos que hicimos del otro lado. Y así vamos a ir continuando hasta llegar al otro extremo del cierre. Llegamos al otro extremo, vamos a hacer 4 puntos cadena para poder unir al primer punto bajo que hicimos. Entonces hacemos la cadena y pasamos y unimos con un punto deslizado a nuestro primer punto bajo. Entonces hacemos un punto deslizado, nos metemos en ese primer punto bajo, hacemos punto deslizado y ahora vamos a, miren cómo queda, tiene que quedar como de esta forma, un rectángulo rodeando el cierre. Entonces, ahora hacemos un punto cadena, tomamos una lazada y en el mismo punto de donde hicimos el punto deslizado vamos a sacar hilo, introducimos la aguja, sacamos hilo y ese último punto lo vamos a pasar por el segundo punto que tenemos en la aguja. Entonces nos van a quedar 2 puntos en la aguja y tomamos hilo y cerramos. Hacemos lazada, introduzco, tomo hilo, paso ese último punto por el segundo, lazada y cierro. Vamos de nuevo, lazada, por el siguiente punto, tomo hilo, paso por el segundo punto que tengo en la aguja. Esto es lo que yo le decía, que el hilo se desarma un poco, pero bueno, paciencia, suele pasar. A ver, lazada y cierro los 2 puntos. De nuevo, en ese punto, en el siguiente, lazada, introduzco mi aguja, tomo hilo, ese último punto, lo paso por el segundo con la aguja, lazada y cierro los puntos. Nuevamente, lazada, introduzco la aguja, saco hilo, ese último punto que se formó, lo paso por el segundo, me quedan 2 puntos en la aguja, lazada y cierro el punto. Vamos de nuevo a hacer este punto, que va a ser el punto que vamos a trabajar en todo este estuche multiuso, que es el punto que les decía que queda bien cerradito. Es muy lindo punto también para realizar bolsas o carteras. La verdad que yo mientras lo estaba realizando me daba cuenta que hubiera sido un buen punto para realizar alguna bolsa o una cartera, porque sí que es bien cerradito y bueno, como les decía, no permite que se escapen quizás cosas chiquitas que guardamos. Entonces, este es el punto que vamos a ir realizando. Nos va a quedar de esta forma. Vamos a ver, lazada, introduzco la aguja, tomo hilo, ese último punto que se forma lo paso por el segundo que tengo en la aguja. Me quedan 2 puntos ahora en la aguja, lazada y cierro estos 2 últimos puntos. Creadores, no olviden suscribir, dejar sus likes y su comentario, así podemos seguir compartiendo contenido. Ahora vamos a continuar con este estuche, vamos a hacer toda esta línea de este punto hasta llegar a las cadenas. Una vez completamos este lado del cierre, nos toca ahora tejer sobre las cadenas. Y es muy fácil, simplemente vamos a tomar lazada, introducir la aguja en la cadena, tomar hilo, ese último punto lo pasamos por el segundo punto, lazada y cerramos los 2 puntos. Es hacer el mismo punto simplemente sobre las cadenas. Vamos tejiendo de esta forma. Esto lo que nos va a permitir es, al tejer sobre las cadenas, vamos a ya dar toda la vuelta y empezar a tejer del otro lado del cierre. Van a ver que de a poco, a medida que vayamos tejiendo las distintas vueltas, el estuche también va tomando su forma, se va cerrando. Entonces seguimos hasta tejer las cadenas y ya vamos a empezar a hacer los puntos bajos que están del otro lado. Entonces,
Este punto es el que vamos a realizar en todo el estuche y ahora simplemente vamos a ir tejiendo en los puntos bajos hasta llegar al final de esta vuelta. Completada esta vuelta, lo que tenemos que hacer ahora es unir para cerrar la vuelta y lo vamos a hacer yendo al primer punto bajo que realizamos y uniendo con un punto deslizado. Vamos a hacer ahora un punto cadena, vamos a hacer una lazada y en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado vamos a introducir la aguja, vamos a tomar hilo y ese último punto lo vamos a pasar por el segundo punto, tomamos una lazada y cerramos. Hicimos nuestro primer punto de esta vuelta. Si quieren pueden utilizar un marcador para marcar todos los primeros puntos de las vueltas. También yo decidí cerrarlo de esta forma, haciendo un punto deslizado, pero podría ser no cerrar el tejido, continuar tejiendo en espiral, o sea, ese primer punto, en lugar de unir con un punto deslizado, seguir tejiendo el mismo punto que estamos haciendo. Entonces de esta forma estaríamos tejiendo en espiral. Yo en este caso decidí hacerlo de esta forma, pero es una posibilidad también, es una opción tejer en espiral este estuche. Vamos a continuar tejiendo el punto hasta obtener la cantidad de vueltas que nos permitan tener la altura que deseamos. Y ahora vamos a ver cómo cerrar este estuche. Bueno, completamos todas las vueltas. Así de esta altura nos va a quedar el estuche. Ahora vamos a unir, a cerrar la última vuelta en realidad. Cerramos con un punto deslizado. Si estaban haciendo en espiral, también se cierra con un punto deslizado. Y así tenemos nuestro estuche. Ahora nos falta coser. Bueno, yo en total tejí 44 puntos, 4 cadenas, 44 puntos, 4 cadenas, para un total de 96 puntos en cada vuelta. Y de altura son 18 vueltas, 19 contando los puntos bajos. Así es como que me quedó de este tamaño con estos materiales. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a primero abrir, este paso no se olviden porque si lo cosen y no tienen abierto el cierre no lo van a poder dar vuelta. Es un detalle que parece bastante insignificante, pero de verdad les va a ahorrar bastante tiempo. Y una vez que lo dimos vuelta, ya vamos a empezar a coser el estuche del lado del revés. Bueno, para coser vamos a simplemente tomar las hebras internas, ahí vemos 4 hebras, al juntar tenemos nuestras 4 hebras y vamos a tomar esas 2 hebras internas. Tomamos una, vamos a tomar la otra hebra interna del otro lado y simplemente hacemos un punto deslizado para cerrar. Vamos a ir cosiendo de esta forma, tomando simplemente las hebras internas y cerrando con un punto deslizado. Por eso les decía que era importante que, sea cual sea el material que utilicen, el cierre, el hilo, lo que sea, que las vueltas les queden en vueltas pares. Justamente para que la costura sea más fácil, porque al enfrentar las dos partes, al ser números pares va a ser muchísimo más fácil para coser, no nos van a quedar ni fruncidos ni nada. Entonces vamos juntando estas 2 hebras internas y cosiendo simplemente con punto deslizado hasta llegar al final. Terminamos de coser, escondemos hilos y giramos nuestro estuche y ahora vamos a hacer esta solapita que es opcional, si quieren pueden no hacerla. Hice 8 puntos cadenas, 7 puntos deslizados tomando el bucle posterior a la cadena, 7 puntos deslizados tomando las hebras posteriores durante 5 vueltas. Esto lo pueden hacer en el punto que quieran o también la cantidad de vueltas que quieran. Después lo vamos a coser en el interior de nuestra estuche y esto
lo que va a hacer es justamente esas solapitas que agarramos para abrir los cierres. Entonces los vamos a coser en el interior, por eso hay que dejar una hebra larga al tejer. Lo cosemos de esta forma y nos va a quedar así. De esta forma cosemos y ya terminamos nuestro estuche. Bueno, creadores, gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Abracito crochetero.